vemos este, ¿sí? Vemos algunas consultas que puedan tener. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, hoy vamos a ver la unidad 3, que como ya saben, pero lo repito por las dudas, no va a entrar en el parcial, ¿sí? Recién en el segundo parcial, junto con bueno, las dos cosas, herencia y polimorfismo. Va a ser pronto, en el próximo parcial, no me acuerdo bien la fecha, pero también hice una modificación, me parece, en la planilla. ¿Está empírico eso? Sí. Bueno, entonces, esto es un pequeño repaso de lo que venimos hablando de objetos. ¿Ven todos, no? ¿Sí? Bueno, ¿qué habíamos dicho? Que el paradigma de objetos es opuesto a lo que veníamos haciendo hasta ahora, a una descomposición funcional, ¿sí? Haciendo las funciones que veníamos haciendo, por ejemplo, en la introducción a la programación, y que lo que hacíamos era construir módulos alrededor de las clases. Es lo que venimos haciendo hasta ahora. Definimos los atributos, definimos los módulos, mandamos mensajes, hacemos encapsulación de esos mensajes, ¿sí? Y nuestros diagramas de flujo anteriores se terminan transformando en diagramas jerárquicos de clases. Hasta ahora veníamos hablando de clases, objetos. Los objetos eran instancias de una clase. Veníamos hablando de atributos, ¿sí? El conjunto de los atributos es el estado del objeto. Y el conjunto de métodos de esa clase es el comportamiento. Hasta acá veníamos trabajando con una o dos clases o tres. Y habíamos hablado de delegación, que una clase podría usar como atributo a otra clase. Hasta ahí es lo que conocíamos. Le vamos a sumar una cosa más. No sé si recuerdan esto que era de la primera clase que vimos, que habíamos dicho que la programación orientada a objetos está basada en 4 pilares fundamentales. Hablamos de abstracción, que es definir los atributos y métodos de una clase, lo que venimos haciendo hasta ahora, es decir, pensar en cosas de la vida real, cómo interactúan, definir sus atributos y su comportamiento. Hablamos de encapsulamiento, que tenía que ver con hacer visibles o invisibles ciertas cosas de la clase para proteger la integridad y la seguridad de esa clase. Y le vamos a agregar, yo los había nombrado, pero es lo que vamos a empezar a ver ahora, son los otros 2 pilares fundamentales. Porque hasta acá es como que trabajamos con clases y es como muy sencillo, ¿sí? Ahora le vamos a agregar 2 cosas nuevas. Le vamos a agregar herencia y polimorfismo. Estas 4 cosas son las que definen la programación orientada a objetos. Entonces, lo que dice acá es que estos 4 pilares definen la simplicidad y la funcionalidad del código. Hasta ahora, no sé si les dio esa sensación, pero las clases que venimos haciendo y los programas que usan esas clases venían siendo como muy sencillos, ¿no? Métodos cortos que se usaban. ¿Esa cara? ¿No eran sencillos? No me quemé. A mí me parece que es más sencillo que programar todas unas funciones que declaraban un montón de variables y que llamaban a módulos y qué sé yo, ¿no? No están muy convencidos. Bueno, ahora vamos a ver que le vamos a agregar una cosa bastante complicada, pero que el código nos va a quedar muy sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de herencia. Si yo les digo herencia, ¿a qué les suena? ¿Qué piensan cuando digo la palabra herencia? Plata. Plata, ok, sí, tenés razón. Algo no tan capitalista. ¿En qué piensan en herencia? Papá muerto. ¿Cómo? Sí, mi papá. ¿Heredar algo, una tarea o algo? No somos hijos de... Puede Trama mi ser. chiste. A Un ver, hijo hereda del padre, por ejemplo. un hijo hereda del O padre. del abuelo al padre. O... Eso está grabado. Eso, tiene que ver con Lo voy a dejar. ancestros, ¿sí? Básicamente. Yo también tengo que Entonces, hacer las cosas. si yo les digo que todos los mamíferos respiran aire, es correcto, ¿no? ¿Sí? Desconozco. El perro, el gato, el murciélago son mamíferos. Sí. Por lo tanto, van a respirar aire. ¿No? Parezco Sócrates. Después les digo que el perro, el gato y el murciélago, el perro ladra, el gato maulla y el murciélago vuela. Todo es correcto, ¿no? Sí. Bueno, entonces podríamos decir
que hay ciertos animales que ladran, ciertos animales que maullan y ciertos animales que, ciertos mamíferos que vuelan. ¿Está bien? Bueno, entonces yo podría de esta frase decir que los mamíferos, perdón, que el perro es un mamífero, el gato es un mamífero y el murciélago es un mamífero. Sí. ¿Correcto? Sí. Aunque no todos se comportan de la misma manera. Justamente, estamos diciendo que el perro ladra, el gato maulla y el murciélago vuela. Tienen comportamientos distintos a pesar de que los tres son de la misma clase, son mamíferos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Ahora, si yo les digo, ¿qué tienen en...? Perdón, si le agrego que tengo peces que nadan, ¿qué tienen en común y qué tienen de diferente con los mamíferos que nombramos antes? Que se ¿Cómo? Que mueven. los peces son acuáticos. Los peces nadan. Son acuáticos y los otros están en el aire o terrestres. Primero que son peces, Sí. no son mamíferos, ¿no? Pero ¿qué son además de los otros? Animales. Son todos animales, ¿sí? Entonces ahí estamos definiendo como una jerarquía. ¿Qué son todos ellos? Son animales. Unos son mamíferos, otros son peces. ¿Podríamos definir algún otro tipo de animales? Invertebrados. Sería otro tipo de clasificación, pero sí. Los reptiles. Peces, reptiles, aves, mamíferos. Bueno, ahí estamos haciendo lo que llamamos en objetos una especialización o, si vamos para al revés, una generalización. Es decir, estamos partiendo de una clase superior, que en nuestra clase, ¿cuál sería la clase superior? Animales. Animales. Muy bien. Ser vivo. Animales. Vamos a ponerle animales. La clase superior es la clase animal. De ahí, ¿qué podemos decir? ¿Qué subclases habría? ¿Cómo las Mamíferos. clasificamos según esto que vimos ahí? Tenemos por un lado los mamíferos, Reptil. tenemos por otro lado los peces. Ah, en específicamente esos. Sí, hagamos esta nomás porque si no vamos a estar... Bueno, Darwin ya lo hizo con nosotros, así que por ahora mamífero, pez, vamos a dejarlo hasta ahí y ahora le vamos a ir agregando más cosas. Bueno, dentro de mamíferos, ¿cuáles tenemos acá? Perros, gatos. Tenemos el perro, tenemos el gato y tenemos el murciélago. 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 Bueno, y tenemos los peces por ahora. Podríamos seguir agregando esto, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Podemos decir que ¿qué características particulares podemos encontrar en los peces? Sí, en los peces. ¿Qué dijimos que hacen los peces? Nada. 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 ¿En los mamíferos podemos encontrar alguna característica que cumpla con estos tres? Muy bien, respiran. ¿Qué respira? Hermoso. Respira. Entonces, este sería el comportamiento general de todos los mamíferos. No importa que sea el murciélago, el gato, el perro. ¿Sí? Todos respiran. Con lo cual, este es un comportamiento que deberíamos modelar. Si esto lo pasamos a clases, hacemos un programa que utilice estas clases, es un comportamiento que vamos a modelar en la clase mamífero. Ahora, ¿qué dijimos? El perro hace una cosa, el gato hace otra y el murciélago hace otra, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo que modelar el comportamiento ladrar, ¿qué clase lo va a hacer? El perro. El perro. Entonces, acá, ladra. El gato, Maulla. maulla. El murciélago, vuela. Da cola. Bien. Bueno, y así podríamos seguir armando una jerarquía, ¿sí? A esto le vamos a llamar jerarquía. Dentro de esta jerarquía, ahora vamos a encontrar más cosas en común y más cosas diferentes. Esto es lo que nosotros le llamamos una jerarquía de clases, ¿sí? Donde esta se va a llamar superclase y cada una de estas se va a llamar subclases. Estas dos son subclase de esta, ¿sí? Y estas tres son subclases de esta. No hay una diferenciación entre unas y otras. Ahora yo les pregunto,
esta clase, ¿qué es? ¿Subclase o superclase? Es subclase de animal y superclase de pez. Exacto. ¿Sí? En este caso, estas intermedias son superclases de estas tres, es una superclase de estas tres, pero a su vez es una subclase de animal. ¿Ok? Bueno, entonces. Justamente esto que dijimos recién, fíjense acá, les armé algo más. Pues nosotros decimos que cuando hablamos de herencia, hablamos de, si partimos de una clase, de una superclase como animal, cuando hacemos sus distintas subclases, es decir, cuando nos damos cuenta que hay más clases abajo, lo que estamos haciendo es una especialización. Estamos especializando las clases. Y por eso nos damos cuenta que había mamíferos, peces, aves o lo que sea. ¿Está bien? No, gracias. Ahora, si yo parto desde estas clases, puedo hacer la herencia al revés. Me puedo dar cuenta, cuando yo estoy modelando algo, ahora lo vamos a hacer, estoy modelando algo y digo, bueno, a ver qué hago acá. Me doy cuenta que dos clases tienen el mismo comportamiento o tienen los mismos atributos, lo que hago es generalizarla en una clase más grande. Y lo que hago es el comportamiento que tienen los dos en común, o los atributos que tienen los dos en común, los subo a la clase de arriba. Las generalizo en la clase de arriba. Entonces, yo podría decir acá, miren esto, sin tener en cuenta el murciélago, ¿no? Cogimos el murciélago en este ejemplo, tenemos que la clase animal, dentro de la clase animal, encontramos a los mamíferos. Los mamíferos que nosotros vamos a modelar ahora, que son el perro y el gato, que nos dimos cuenta que necesitamos en este sistema que vamos a hacer, los vamos a incluir en una clase que se llama mamífero. Esa clase de mamífero para nosotros va a tener dos atributos, número de patas y color de pelo. Fíjense que son dos atributos que comparten los perros y los gatos. ¿Sí? Si tuviera el murciélago no lo podría poner acá. Aunque no sé. No, porque no tiene pelo el murciélago. El perro, ¿qué tiene como atributo? Los dos, el perro y el gato, es decir, todos los mamíferos que vamos a tener acá, tienen un mismo método, un mismo comportamiento que es correr. Tanto el gato como el perro corren. Ahora, el perro tiene una raza que no tienen los gatos. Entonces, ese atributo particular que es del perro, lo pongo en el perro, no en el mamífero. Porque si no lo tendría que compartir con todas las otras subclases. El perro ladra y muerde, que no hace el gato. Y en el caso del gato tiene una especie, no tiene una raza, algo muy parecido, pero bueno, se llama distinto, es la especie. El gato maulla, ronronea y araña. Entonces, ahí el gato no hay razas de gatos, el siamés. sí, se ¿no llama es una especie. raza? Se llama especie y no raza. Es un nombrecito diferente nada más, pero sería como la raza, sí. En serio se llama especie, no sé por qué. Increíble. Bueno, entonces, si fuera que se llamara raza, ¿dónde estaría ese atributo? El mamífero, ¿sí? Porque la comparten los dos. Exacto. Si un atributo lo comparten ambos o todas las clases derivadas, yo acá les dije subclase o clase derivada, me olvidé decir. Subclase o clase derivada. Y esta se llama superclase o clase padre. Profe, ¿puedo tener subclases que solamente tengan métodos Sí. y no atributos? Bueno, acá tenemos otra clase que encontramos, la clase pez. ¿Sí? Los peces nadan en una temperatura de agua especial y en un sabor de agua especial. O sea, hay peces de río, hay peces de mar. ¿Y qué comportamiento tienen todos los peces? Nada. Que nadan, ¿sí? Bueno, dentro de esos peces, en este sistema teníamos que modelar la clase salmón. ¿Qué pasa con los salmones? ¿Qué característica particular tienen los salmones? Son caros.
Son muy ricos. Esos caros son ricos, ¿qué más? Pero cuando están nadando, ya los están comiendo, ¿no? Ya no se murieron todavía. Son Nada muchos. contracorriente. Nada en contra la corriente. El salmón tiene una característica particular que nace en el mar, pero nada contra la corriente y desova más arriba. Y después vuelve, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo poner nadar contra la corriente en la clase pez, porque no todos nadan contra la corriente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que hago es especializar esta clase y decir, bueno, de la clase pez, voy a modelar además la clase salmón. Y voy a hacer acá lo que hace particularmente el salmón, que no comparte con los otros peces. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno, ustedes me dicen que me hablas de peces y animales con objetos. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ¿qué es la herencia? Hablando de todo esto. La definición es un mecanismo mediante el cual una clase de objetos se define como un caso particular de otra clase de objetos. Es decir, los perros son una clase particular de mamífero. Los gatos son una clase particular de mamífero. Y a su vez los mamíferos son una clase particular de la clase animal. ¿Mm? Bueno, entonces dice, la representación, esto, si hacemos un diagrama de relaciones entre objetos o entidades, es una relación es un. Cuando yo digo algo es otra cosa, ese algo es una subclase de esa otra cosa. Ahí tienen unos ejemplos. Dice, por ejemplo, un auto es un vehículo. ¿Se acuerdan que hasta ahora veníamos modelando la clase auto? Bueno, dentro de un ratito vamos a modelar la clase vehículo. O la vamos a ver ahora en teoría, en realidad. No vamos a hacer un ejemplo con eso, vamos a hacer otro más divertido. Un auto es un vehículo. Yo podría decir que distintos vehículos, puedo modelar la clase vehículo y distintos tipos de vehículos diferentes, que se comportan distintos. Ahora lo vamos a ver. Pero un auto es un vehículo. Esto ya me está dando la pauta de que acá tengo un diagrama de clases, donde el auto es una clase especial de vehículo. Acá es como, si yo encuentro la frase, el dragón es como un pájaro, podría especificar que un dragón depende de un pájaro. Podemos hacerlo así. O es tipo de, un círculo es un tipo de figura. Si yo digo las figuras geométricas, ¿ustedes en qué piensan? ¿En qué figuras piensan? Yo digo figura geométrica. Uno va a pasar en un triángulo, otro en un cuadrado, otro en un círculo, ¿sí? Entonces, cada uno de esos tipos de figuras dependen de una clase general figura, que ese es el ejemplo que vamos a usar hoy de práctica. Bueno, entonces, fíjense esto. Vamos a suponer que tenemos dos clases, la clase auto y la clase avión. Tenemos que modelar la clase auto y la clase avión. La clase auto, dijimos que un auto tiene una capacidad de max fuel, dice acá, o sea, el máximo combustible que puede tener, la capacidad del tanque sería, el número de pasajeros máximo que tiene el auto, ¿sí? El modelo y la velocidad. Y algunos otros atributos más, no importa. Un auto puede acelerar, puede desacelerar, puede doblar a la izquierda y puede doblar a la derecha. ¿Sí? No importa cómo, pero sabemos que todo esto lo puede hacer. Además tenemos la clase avión. ¿Qué tiene el avión? Tiene una altitud máxima a la cual puede subir, una máxima cantidad de combustible, max fuel, una cantidad máxima de pasajeros que soporta, una velocidad a la que puede ir, una velocidad máxima sería, y el número de motores. Puede tener otros atributos más, pero nos vamos a enfocar en estos. Y un avión puede acelerar o desacelerar, no sabemos cómo lo hace, pero lo hace, y puede descender y ascender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo voy a modelar todos este comportamiento y estos atributos en un sistema, me puedo dar cuenta a simple vista que entre el auto y el avión hay características que se comparten y hay comportamiento que se comparte o no. ¿Sí? Tengo el max fuel y la velocidad, la velocidad y el número de pasajeros es un atributo que tienen los dos. Acelerar y desacelerar también es un método que comparten los dos, aunque los dos lo hagan de distinta manera,
pero eso es un atributo clave, o sea, es una cosa clave que tiene la programación orientada a objetos. Aunque los dos le hagan de distinta manera, el método se llama igual, acelerar y desacelerar. Por supuesto, un avión no puede doblar a la izquierda, ¿sí? Y un avión y un auto no puede descender y ascender. Entonces, ¿cómo nos queda esto en objetos? Nos queda, aplicando herencia, nos queda una clase general, que es la superclase vehículo, que ¿qué va a tener? Los tres atributos que comparten esas dos clases. Entonces, el max fuel, el máximo número de pasajeros y la velocidad. Y los dos métodos que comparten, acelerar y desacelerar. Y después tenemos las dos subclases que teníamos antes, el auto con el único atributo que no comparte con el vehículo, que es el modelo, y el avión con la altitud y los números de motores. Adriana, Sí. discúlpame, ahí en el UML que tenés planteado, ahí nosotros le tendríamos que seguir mandando los get, los set, el construct y el toString. Sí, Todo eso, nada más que ahora especificás eso, nada más para no ponerlo todo. exacto. Este es para hacerles un ejemplo. Ahora vamos a hacer un ejemplo completo como tendría que ser en código. Ah, listo. ¿Sí? Eso sería como una teoría rápida. Entonces, tenemos la superclase vehículo, de la cual derivan, o dependen, en realidad derivan, dos subclases. La subclase auto y el avión. Cada uno con sus atributos y con sus métodos particulares. ¿Estamos? Profe, Sí. tengo una duda. Con respecto a acelerar y desacelerar, como usted dijo que cada uno tiene un comportamiento distinto, ¿cómo separas el comportamiento cuando lo aplicas? Ahí vamos. Eso es lo que se llama polimorfismo. ¿Sí? Es el próximo tema que viene, pero tiene que ver con eso. ¿Sí? Justamente. Acá se llama acelerar y desacelerar en la clase vehículo. Pero como dije recién, el avión y el auto no aceleran y desaceleran de la misma manera. Como un perro y un gato no emiten el mismo sonido. Los dos emiten sonido, pero el sonido que emiten es distinto. Sin embargo, yo podría acá, bueno, que sería el ladre y el mausa, ¿no? Yo podría poner un método acá arriba que se llame emitir sonido, que lo hagan los tres. Aunque los tres lo van a hacer de manera distinta. Eso se llama polimorfismo. Lo que vamos a hacer ahora y vamos a ver cómo se hace. Bueno, entonces, fíjense cómo queda el diagrama de esto. De dos clases totalmente separadas en las cuales yo tendría que duplicar un montón de código. Me paso a hacer tres clases diferentes en las cuales van a ver que se van a ahorrar mucho código. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, ¿cómo hace esto la herencia? Acá dijimos que supongamos que yo quiero enviarle a tengo estas clases, ¿no? Animal, mamífero, perro y gato. Quiero emitir un mensaje a la clase mamífero para que respiren. ¿Sí? O a un perro. Creo un objeto de tipo perro y le digo al perro que respire. Ustedes me van a decir, pero respirar no es de perro, es de mamífero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando usamos herencia? Y polimorfismo, que es lo que viene después. Vamos a suponer que yo acá tengo un perro, es igual a new perro. Es mi perro. ¿Sí? Tengo esto, un perro, new perro, y le paso el nombre de mi perro. Supongamos que el único atributo que tiene es el nombre. Yo después puedo decir pesos, un perro, respirar. Podría hacer esto, ¿sí? Y ustedes me van a decir, pero respirar no está dentro de los métodos del perro. No está dentro de los métodos de la clase perro, pero sí dentro de la clase de la cual deriva el perro. Por lo tanto, este método es como que también estaría acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo emito un mensaje a una clase, lo que dice esa diapo, ¿no? Cuando yo emito un mensaje a un objeto de una clase, lo que hace cualquier lenguaje de programación es, va y busca este método acá, a la clase perro. No lo encuentra, porque no está.
Entonces, ¿qué hace? Si es una clase que está derivada de otra, la va a buscar a la clase de arriba. Si la encuentra en la clase de arriba, lo ejecuta. O sea, si lo encuentra acá, lo ejecuta acá. Es como una delegación. Exacto. Tal cual. Si lo encuentra acá, lo ejecuta. Si no lo encuentra, lo busca acá arriba. Acá está, sí, lo ejecuta. No está, lo busca más arriba. Hasta la última clase de la cual heredó. Hasta la primera, ¿sí? Si no lo encuentra, obviamente se va a producir un error. Entonces esto es lo que dice acá. El objeto recibe un mensaje. Ahí, ¿no? El perro, respirar. Se busca el mensaje en la clase del objeto. Si el mensaje está definido, se ejecuta. Si no, lo busca en la superclase de esa clase. Si no, sube en la jerarquía hasta que llega a la última. Cuando llega a la última, si no se encuentra, obviamente va a haber un error. Si se encuentra, lo va a ejecutar arriba. ¿Y eso, profe, que es, queda como un atributo? O sea, por ejemplo, el mamífero sería un atributo del perro. No, Ah, es una clase derivada. Ahora vamos a ver cómo se modela eso. ok. Bueno, y ahora vamos a hablar de algo un poquito más complicado. Tenemos dos tipos de herencia. Herencia simple y herencia múltiple. Nosotros no nos vamos a dedicar a la herencia múltiple, pero tienen que saber que existe, porque les puede tocar trabajar con eso, ¿sí? ¿Qué pasa si yo acá les digo, vamos a modelar acá la clase aves, ¿sí? Y ¿qué es la herencia simple? La herencia simple es cada clase tiene un único padre. Es decir, el murciélago es un mamífero y no es un pez. ¿Sí? Por lo tanto, deriva de una sola. Y tampoco es un ave. A pesar de que vuela, pero no es un ave. Ahora, cuando una clase tiene más de un padre, se dice que es herencia múltiple. Yo les pregunto a ustedes. Entonces, Sí. en esa herencia múltiple, ¿podría ser cría, por ejemplo, con respecto a los animales, la ballena? La ballena ballena, es mamífero, pero con no. Es o mamífero o pez. Es mamífero, no es pez. Justamente las ballenas son mamíferos. Pero nadan, ¿sí? Nadan. Es un comportamiento particular de la ballena. Que es un Como el mamífero salmón. que nada, como ¿Y el el delfín. ornitorrinco? Como el del salmón. Ornitorrinco. El ejemplo. Como el del mamífero salmón, que pone huevos. exactamente. Podría ser que estuviera dividido entre terrestre y acuático. Bueno, ese es el ejemplo que tenemos acá. Está en todas las- ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo en el cual Bueno. tenemos el auto y el avión que dependen de la clase de vehículo, heredan de la clase de vehículo. Pero ¿qué pasa? Podemos tener un vehículo terrestre, un vehículo acuático y podríamos tener un vehículo anfibio, ¿no? Este vehículo anfibio estaría heredando de los dos vehículos de acá arriba. Este es como un ejemplo un poco complicado para pensarlo. ¿Alguien puede pensar en un animal que derive de más de una de estas clases? ¿El ornitorrinco? Para mí que no es un animal. Porque pone huevos y es mamífero. Pero igual no. Bueno, podría ser. Soy un genio, profe. ¿Algún otro? Hay uno que es mucho más fácil. ¿Quién dijo algo por allá? Perdón. Lo mismo era. ¿Cómo? Era lo mismo, que son los dos ovíparos. Muy bien. Bueno, no tenemos acá la clase de ovíparo, pero bueno, podría ser. Me mataron con ese. Hay otro más fácil. Dígalo, profe. ¿El pingüino qué sería? A ver. ¿Un ave terrestre? ¿Una ave acuática? Es un ave acuática, pero no es ni pez. Es un ave, sí, pero no es un pez. Y no es un mamífero. ¿Otro? No. No Si pare. yo les digo el pato, Hace cuac. ¿Un ¿qué hace el ave? pato? Si nuestra jerarquía fuera diferente, podría ser un ave que nada, más o menos parecido a lo que vos dijiste, ¿sí? Es un ave que además nada. ¿Y quiénes dijimos que nadan? Los peces, ¿sí? El pato es un elemento, una clase que podría derivar de dos, ¿sí? Lo mismo pasaría con el murciélago, si acá en vez de poner aves, yo acá pusiera, supongamos que abajo de animal yo tuviera
voladores, Terrestres. voladores Acuáticos. y terrestres. Y arriba tuviera la clase animal, no llego, ¿sí? Y tendría que tener Acuático. acuáticos. Entonces, los peces vendrían acá, los mamíferos, y acá, ¿qué pasó? Faltan aves. ¿El murciélago qué pasó? Deriva tanto de mamífero como de voladores, ¿no? Pero se saltea como un... Se saltea como un exacto. No pasó nada. ¿Sí? Bueno, acá es donde empiezan los problemas con la herencia múltiple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque heredan comportamiento de dos clases diferentes. Heredan atributos de dos clases distintas. Entonces, es complicado trabajar con herencia múltiple, pero se puede. PHP no es un lenguaje que soporte herencia múltiple directamente, como Java, por ejemplo. Java lo soporta sin ningún problema. C++ lo trabaja perfectamente. En PHP hay que hacer unas cosas medio raras, ¿sí? Pero bueno, cuando ustedes piensen que algo deriva de dos clases diferentes, habíamos dicho el pato, ¿no? Ujú. Si yo tengo que modelar el pato, ¿de dónde depende el pato? Depende de voladores y depende de acuáticos. Acá estamos al mismo nivel, ¿sí? Ahí no se está saltando un nivel. Pero es tanto un animal volador como un animal acuático. El pato si quiere vuela y si quiere nada. Y no camina. Y también puede caminar. Estaremos más múltiple todavía, ¿sí? Es un caso particular el pato. ¿Qué otra cosa se les ocurre que tenga herencia múltiple? Saliendo de los animales. A ver si sale algún ejemplo. ¿Alguna forma de figura geométrica que tenga 4 lados? Mm, Y, por ejemplo, el rombo es como un triángulo pero con un cuadrado. No, pero tiene características particulares el rombo y el cuadrado. No digo más nada. A ver si se les ocurre algún otro. ¿Un auto eléctrico? Un auto eléctrico podría ser. Minerales. Un auto más que eléctrico, un híbrido. ¿Sí? Gracias. Un híbrido podría ser. ¿Qué más? A ver si sale otro. ¿Qué? ¿Cómo era la pregunta? Que sea de Que dos. herede de dos clases diferentes. Un celular, ¿qué les parece? Si yo tengo que modelar el comportamiento de un celular, ¿de qué depende? ¿De qué dos clases podría derivar un celular? El sistema operativo que tenga, digamos, depende si es Android o no. No, pero un teléfono celular, ¿qué particularidad tiene? Además de ser un teléfono, ¿qué más es? ¿Eh? Una compu, ¿no? Es una compu, ¿sí? Además, es una computadora chiquitita, pero es una computadora, y además es un teléfono. Un dron, ¿qué es un dron? ¿De Una qué cámara. clase heredaría? De cámara y de un vehículo eléctrico, un vehículo volador, ¿no? Bueno, si ustedes tuvieran que en algún lugar modelar el comportamiento de un dron, deberían trabajar con herencia múltiple, porque tiene distintos comportamientos. ¿Sí? Bueno, no se preocupen que no van a trabajar con herencia múltiple, pero lo tienen que conocer. Ahí dice, raramente se encuentra en el mundo real, pero bueno, cada vez es más. Hay más. Bueno, y ahora vamos a hablar de polimorfismo. ¿Qué pasa si yo tengo un control remoto en la mano y le apunto al televisor y aprieto un botón? ¿Qué pasa? Se activa y hace algo. ¿Sí? Si lo apunto contra el aire acondicionado, Prende el aire acondicionado. Pero no hace nada. se activa y hace algo que tenga que hacer con el aire acondicionado. ¿Sí? El botón que yo estoy apretando es el mismo, prender. Voy a prender, esto es lo que decíamos hoy. El comportamiento es el mismo, ¿sí? Apretar el botón, pero uno va a hacer prender el aire acondicionado, otro va a hacer prender el televisor, otro va a hacer prender otra cosa que usemos con control remoto. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo a cada uno de ustedes, preséntense? ¿Cómo se presentaría cada uno? A ver. ¿Eh? De diferentes formas. ¿Qué me dirían algunos? Me dirían su nombre y apellido. Otro me diría, soy hincha de Boca, porque soy súper fanático de Boca. ¿Sí? Otro me diría, soy super nerd. El número interno.
¿sí? Otro me diría alguna otra cosa. Todos se van a presentar de distinta manera seguramente. ¿Está bien? Ahora, ante el estímulo del comportamiento preséntense, cada uno respondió de una manera distinta. Bueno, a eso le llamamos polimorfismo. Lo mismo que habíamos hablado con los animales. Si yo digo que todos los animales hacen un sonido, ¿sería lo mismo un perro, un gato, un pájaro? No. Todos hacen un sonido diferente. ¿Y el loro? El loro puede hablar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y si te imita un Sería otro comportamiento distinto porque los demás no pueden hablar. ¿Sería hacer lo mismo de distinta manera? Exacto. Hacer lo mismo de distinta manera. Eso es el polimorfismo. Menos mal que estaba bien porque ¿Sí? yo no todo. Hacer lo mismo de distinta manera. Entonces, ahí está. Un objeto y muchas formas. Eso significa polimorfismo. Morfo de forma, poli de muchos, ¿sí? Polimorfismo. Entonces, una característica del polimorfismo de la PO permite que las instancias de diferentes clases reaccionen de una forma particular al llamado de una función. Es decir, yo podría tener acá el ejemplo que vimos del auto y el avión. ¿Sí? Me preguntaron recién. El auto y el avión aceleran de alguna manera diferente, porque no es lo mismo acelerar el aire que acelerar la tierra, ¿no? Pero los dos van a hacer algo sobre el método acelerar. Entonces, eso es lo que dice acá. Reaccionan de forma particular al llamado de una función que se llama igual. Hay tres tipos de polimorfismo, o bueno, más o menos. Polimorfismo puro. Una función, un método, con argumentos de distinto tipo. Es decir, enteros, string, cada una tiene distinto tipo. Existe una única función con diferentes interpretaciones de la misma función de los argumentos que recibe. Esto que estamos diciendo. Acelerar. No es lo mismo acelerar para un avión en el aire que acelerar para un auto en la tierra. Probablemente los dos reciban algún parámetro diferente para acelerar, ¿sí? Pero los dos van a acelerar. Después tenemos estos dos, que los vamos a ver, yo se los nombro ahora, después los vamos a ver mejor, que es sobrecarga y sustitución, que es una horrible la traducción. Pero bueno, en inglés es overloading y overriding. Se parecen, pero no es lo mismo. ¿Qué es la sobrecarga? Dice, varias funciones con el mismo nombre, existen diferentes funciones con distintos argumentos e implementaciones, pero el mismo nombre. Es decir, yo podría tener en la clase no se me ocurre ahora, supongamos que estoy en la clase cuadrado. ¿Sí? Yo podría tener un comportamiento que se llame moverse, que reciba el punto, después vemos cómo lo implementamos, ¿no? Pero lo estoy escribiendo así rápido. El comportamiento de un método mover que se mueva desde un punto desde a un punto hasta. Este podría ser mi método mover. Yo le digo, muévete desde el punto tal hasta el punto tal. Podría tener otro método que se llame mover también. Exactamente el mismo método, con el mismo nombre, en la misma clase cuadrado, que en vez de moverse desde un punto desde hasta un punto hasta, se pueda mover una distancia. O podría decirle, desde el punto desde, distancia. La diferencia es sutil, pero hay una diferencia, ¿no? Acá yo le estoy diciendo, movete desde acá hasta acá, sin saber la distancia que hay. Y acá le estoy diciendo, movete desde acá, tanta distancia, y vas a llegar hasta algún punto que no sé cuál es. Profe, ¿pero es la misma función dentro de la misma clase? Sí. ¿Es una sola función? Eso es overloading. Son dos. Ah, eso es mi duda, porque vos al generar Debe dos ser una- funciones, o sea, con el mismo nombre, te tira una error de tu, ¿no? PHP. Ay, ese siempre es mi duda, ahora lo vamos a ver. Creo que PHP no te lo permite. Sí te lo permite.
¿Sí? No me acuerdo. ¿Eso es puro, profe, o es overload? Creo que salta error, me parece. Bueno, creo que PHP no te deja. Sí, salta como error duplicado. Sí. Duplicado te salta. Sí, pero si tiene distintos tipos de parámetros, no. No debería, no me acuerdo. Ahora, discúlpenme, justo ese caso no me lo acuerdo. Pero en Java, si este valor es un entero y este es un float, y este es un entero y este es otro entero, estas dos funciones son correctas. Claro, pero como nosotros no asignamos qué tipo de valores. Claro, tal cual. Me parece que por eso da error. Pero supongamos que esto fuera de tipo punto, esta de tipo punto, esta de tipo punto y esta de tipo entero, ¿sí? Para una distancia. En cualquier otro lenguaje que no sea PHP, estas dos funciones las van a poder declarar tranquilamente. Y las van a poder usar tranquilamente las dos dentro de la misma clase. ¿Por qué sabe que las puede usar? Porque son de distinto tipo, ¿sí? Si ustedes acá instancian distintos tipos de clase en los parámetros, pueden usarlas tranquilamente. En PHP creo que no se puede, ahora después lo vamos a probar. Pero no importa, yo les tengo que enseñar programación orientada a objetos, la vamos a instanciar en PHP. Pero para otros lenguajes, ustedes pueden definir acá, si quieren, 5 funciones que se llamen mover diferentes. La única condición es que tienen que tener distinto tipo y cantidad de argumentos. Esta podría recibir solo la distancia, por ejemplo. Y esta podría, no sé, recibir 3 atributos, 3 parámetros. ¿Sí? Bueno, esta es una forma de polimorfismo y es la que se llama overloading. ¿Sí? Varias funciones con el mismo nombre dentro de una misma clase. Y después tenemos overriding, que es una especie de sobrecarga cuando una clase define un método y al menos una subclase define un método con el mismo nombre que lo sustituye. Es decir, yo podría, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, yo podría tener acá El clase cuadrado clase figura, ¿no? el atributo, ¿cómo? El clase cuadrado Sí. podría estar ahí en la superclase figuras, ¿no? Y poner ahí un hueco, ¿no? Podría, exacto, tal cual. Si yo acá tuviera, muy buen ejemplo, si yo tuviera acá la clase figura y acá tuviera un método mover que hace algo, como se mueve cualquier figura, supongamos lo podemos modelar, y después tengo la clase cuadrado que hereda de la clase figura, que además redefine, por eso se llama overriding, ¿sí? Porque redefine el método mover. Eso lo vamos a usar mucho ahora. Entonces, esas son las dos clases de polimorfismo. Tener muchos métodos que se llaman igual en una misma clase, o tener, ese es un tipo de polimorfismo. Otro tipo es, tengo en la clase base, o en la superclase, un método y la redefino en las clases base, en las clases hijas, para tener otro comportamiento diferente. Vamos a ver un ejemplo acá. Sería como Por ejemplo, ajedrez. queremos modelar figuras geométricas en un plano. La clase base se llama figura geométrica. Tendrá como atributo común el punto del centro. Todas las figuras tienen un centro. Entonces podemos encontrar como un atributo común a todas las figuras geométricas que tienen el punto. Después dice, queremos modelar, cada figura sabe calcular sus dimensiones. Por ejemplo, calcular el área y calcular el perímetro. Ahora, ¿se calcula igual el perímetro de un círculo, de un cuadrado y de un triángulo? No. Pero todas pueden calcular su área y pueden calcular su perímetro. Entonces, además de eso, cada figura tiene sus propios atributos. El círculo que tiene un radio, el cuadrado que tiene un lado y el triángulo que tiene una base y una altura. Son cosas particulares de cada figura geométrica. Pero todas esas figuras comparten algo. Tienen un punto y pueden calcular su área y pueden calcular su perímetro. Entonces, el objetivo es crear varias figuras, guardarlas en un arreglo y recorrerlas aplicando polimorfismo. Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a hacerlo acá, medio rápido.
dijimos que vamos a tener la clase figura. Vamos a ponerle figura en vez de figura geométrica para no escribir tanto. ¿Qué atributo tiene esta clase? El punto, ¿no? ¿Y cómo se diría el punto del centro? Vamos a ponerle x, no. Vamos a poner pesos, coordenada x, pesos, coordenada y. Podría ser el punto, ¿no? Sí. Bueno. ¿Lo privamos? ¿Qué? Le ponemos private. Le ponemos private, muy bien. Entonces, esperen que yo empecé a hacer ahí antes de hacer tendría que haber hecho el UML primero. Chan, chan. Figura. Dijimos que va a tener como atributos coordenada y, coordenada x y coordenada y. ¿Algún atributo más? No. Bueno, ¿y qué dijimos que puede hacer las figuras? ¿Un círculo, un cuadrado y un triángulo? No, esos son otras figuras. Centro no tendrías que ponerlo en figura porque si todos lo tienen. Este es, Las coordenadas. las coordenadas están en figura. O sea, vamos a tener la clase figura. Por otro lado, ¿qué vamos a tener? La clase cuadrado. Por otro lado, vamos a tener la clase triángulo. Y por otro lado, vamos a tener la clase círculo. Lo voy a hacer acá, solamente por cuestiones de... ¿Sí? Tengo las tres clases. Y dijimos que un cuadrado, un triángulo y un círculo son todas figuras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un, lo podemos hacer así. Bien, entonces, dijimos que todas las figuras tienen un centro. Y que todas las figuras, ¿qué pueden hacer? Pueden calcular su área. Calcular área y calcular perímetro. ¿Sí? Ahora, dijimos que ¿qué tiene un círculo además del centro? El radio. Entonces, ese sería un atributo particular del círculo que no comparte con ninguno de los otros dos y tampoco con la figura, porque no todas las figuras tienen radio. ¿Qué? Listo, ahí. ¿Tiene algún otro método que sea particular al círculo y no a la figura? Y si estamos también diciendo de calcular el área, está la parte de calcular el área con el... Por eso, pero el círculo es una figura, por lo tanto puede calcular el área y puede calcular el perímetro. Llama al área y la calcula en círculo. Ahí vemos, exacto. Podría calcular el diámetro, ¿no? El círculo, tengo eso radio. Bueno, podría tener uno más que se llame calcular el diámetro. Listo. Muy bien. Bueno, el triángulo que tiene. La base de la altura. ¿Algo más que tenga el triángulo? Puede ser desigual. Podríamos ver. El tipo, porque después tenés isósceles, equilátero y escalón. Muy bien. Bueno, el cuadrado. Un lado. Un lado. Y listo, no tendría como, podríamos, si queremos, podemos calcular algún otro método particular del cuadrado. Ahora, dijimos que estos dos métodos, calcular área y calcular perímetro, son de todas las figuras. Pero todas las figuras lo van a calcular de distinta manera. Entonces, yo no puedo en esta clase figura
definir cómo calcular el área las tres. No puedo, no hay manera. ¿No? Entonces, estos tres métodos también tienen que estar acá. Calcular área. O sea, tendrías que copiar lo de figura en las tres. Sí, no. Sí. ¿Sí o no? Depende. Pero si las tres tienen la figura, Ahora vamos a ver cómo hacemos eso para que sea más fácil. Entonces acá voy a tener calcular área y calcular perímetro. Si yo no las definiera en cada una de las clases, ¿qué ocurriría cuando yo declare un objeto de tipo círculo? Supongamos que esta no está acá, ¿no? Le digo círculo, calcular área. Se comportan todos de la misma manera. tendrías que Sí, mover. pero si no está acá, si no está definida en la clase círculo, ¿qué va a hacer según lo que vimos antes? Lo va a buscar. Lo va a buscar acá arriba. ¿Y acá arriba qué va a encontrar? Nada, porque acá no va a estar definida, o sea, está definida, pero no va a tener cómo ejecutarse. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Va a tener cómo calcularlo. No va a tener cómo calcularlo porque el círculo para calcular el área va a necesitar el radio. Y acá no lo tiene. Claro, hay cosas que no tienen los otros dos. Entonces, esto se va a redefinir en todas. Y ahora vemos cómo lo hacemos en el código. ¿Sí? La única manera de que podría calcular. Puede ser que... Sí, perdona. La única manera que se me está ocurriendo de que puede calcularse de figura es que tenga que buscar otros dentro de los otros, pero sería mucho rollo. No, eso no se hace. Ahora yo les digo, ¿qué atributo tiene la figura que comparte con todas las clases y que podría interesarme? Las coordenadas. del Las punto. coordenadas. Entonces, yo podría mostrar siempre el punto del medio, ¿no? Mostrar dónde está ubicado el centro de cada figura. ¿Eso dónde lo tendría que hacer? ¿En la clase figura o en las tres? ¿Puede ser en las tres? En la figura, porque la figura muestra, entonces llamás desde la otra y Ah, te va a o sea, mostrar yo- cada una. Mostrar centro lo podría hacer acá, ¿no? Puede ser en Sí, las porque tres. si no, No lo sería, explicaste bien, Flaco. no No. serviría de nada ponerlo en los tres cuando están todos relacionados en uno, digamos. Exacto. Podría ponerlo en esto, pero ¿qué sentido tiene si los tres van a hacer lo mismo? En cambio, no es lo mismo que calcular el área. Calcular el área, necesito saber cómo lo hace cada figura en particular, porque necesita de sus propios atributos para calcular el área. Pero mostrar el centro es algo que sí pueden hacer, que sí puede hacer la figura, porque tiene los datos suficientes para hacerlo. Entonces, fíjense que este método que está acá, no lo voy a redefinir en las otras, porque lo voy a usar directamente acá. Si yo voy a hacer triángulo, defino un triángulo y le digo mostrar el centro, va a venir acá, no lo va a encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a venir acá. Acá lo va a encontrar. Y acá, ¿tiene los datos suficientes para mostrar el centro? Sí, porque los tiene acá arriba. ¿Sí? Entonces, acá estamos aplicando polimorfismo en el sentido de que todas las clases derivadas redefinen los métodos de la clase base y además estamos usando este método que no lo redefinimos en las clases, pero sí lo van a poder usar todas. ¿Mm? Y entonces, ¿cuál es el sentido de hacerlas en figura y después Que las vamos a poder... definirlas? Porque cada una tiene un comportamiento diferente. Por eso, pero se comportan distintos. Bueno, porque ahora vamos a ver, yo la defino acá para decir que todas las figuras pueden calcular su propia área. Es como que yo digo, es un comportamiento que tienen todas las figuras. Acá no lo puedo definir, no puedo decir exactamente cómo lo hacen, porque no puedo. Pero con lo que vamos a ver ahora, es como que estoy obligando a que todas las otras clases lo redefinen, para que lo tengan como un método propio. O sea, que básicamente en vez de estar llamando a cada función por separado, o sea, círculo, triángulo y cuadrado, llamar simplemente a figura y que ya lo automatiza. Es como que figura, si yo llamo al método, a la clase figura calcular área, y yo ya tengo un objeto definido que es de tipo triángulo, va a venir acá
y después va a venir acá y va a buscar el calculador Claro, de va acá. a entrar en Va a ser al revés. el calculador área va a decir esta Es figura de que tipo es, triángulo, de tipo triángulo y va a venir acá. y va a ir ahí. Exacto. Porque en caso contrario, yo tendrías que ya entrar directamente al triángulo, entrar directamente al círculo y Claro. podría ser un quilombo porque podría ser un círculo y entrar en triángulo, no sé. Bueno, ahí vamos a Es como ver. una manera simplificada, ¿no? Entonces, tengo la clase figura, la coordenada X y la coordenada Y, los dos puntos del medio. ¿Sí? Tengo el constructor. Sí, con todos los haters, los haters, lo de siempre. ¿Qué voy a necesitar acá? Pesos, coordenada X, pesos, coordenada Y. Y acá voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Lo voy a escribir porque... algo de acá. Bueno, este sería el constructor, ¿no? De la clase de figura. Tiene dos atributos, lo único que hago es recibirlos por parámetro y los asigno. Y según mi UML, tengo que tener tres métodos, perdón. Mostrar centro, Eso va con getters y setters. va con todos getters y setters, que no lo voy a hacer porque no tengo tiempo nada más. ¿Y podemos decir lo mismo en el parcial? Sí, debería devolver los dos. Profe, una pregunta. Además de los getters, los setters, el construct, cuando se tiene que hacer el toString y todo, Sí. el toString igualmente tiene que ser necesario pensar tener una función que ya directamente pueda mostrarte un resumen de dicha cosa. Ese es el toString. No, o sea, me refiero porque en una de las tareas anteriores podríamos hacer el toString, pero después decía, crea la función tal que devuelva los valores y es como hacer un toString. Mostrar datos Sí. es como lo mismo. Podés tener muchas funciones que devuelvan distintos strings y usás la que Pero vos el querés. toString siempre tiene que estar, a Sí, pesar de que el tengas toString una siempre función tiene que haga que lo estar. mismo. Sí. O sea, por más que tengas una función que haga lo mismo, tenés que tener el toString. Sí, porque internamente si vos desde el código haces eco del objeto sin ponerle el toString, va a llamar al objeto, va a llamar al toString. Y si no lo tenés, no te va a mostrar lo que se le ocurra al lenguaje. Distintos lenguajes muestran distintas cosas. O sea, que el toString siempre es prioritario, Sí. a pesar de tener una función que la hace lo mismo. Ujú. Nada más que en resumen. Bueno, acá retornaríamos pesos centro en Yo tengo una pregunta. punto. ¿Cómo tengo a mí como se me apagaron los colores y no veo grises acá de grises, no lo veo con los verdes y los grises. ¿No tengo idea? No, me tocó atención nada. Bueno, podría ser así, ¿no? Ahí no sería que Sí, eso quise hacer y puse de vuelta lo mismo. ¿Qué pasa? Pero te Ese permite es el poder para hacer laburar, eso. te permite laburar sin Tampoco Getty está Sets. mal de la otra forma, ¿no, profe? Ya Es puedo mejor declarar hacerlo como así. un dis. Ok. ¿Por qué tengo que cargar los otros? Pregúntale cómo que yo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, yo podría tener una función que se llame mostrar centro que me retorna un string que dice centro en y muestra la coordenada X y la coordenada Y. Eso lo tengo en la clase figura, porque dijimos que todas las figuras van a poder mostrar su centro. Ahora, tengo una función calcular área y tengo una función calcular perímetro que según lo que estoy viendo acá, las tengo que redefinir sí o sí en cada una de las subclases. ¿Por qué? Porque cada una lo hace de distinta manera. De vuelta. Entonces, esos métodos ¿Solo lo tenés nombrados en la clase superior? yes. ¿Cuál sería la diferencia de que no lo tuvieras, que lo tuvieras en lo que se llama subclase? Ya te lo digo.
calcular área sin parámetros, ¿no? No va a tener nada. No, sí, porque no necesito parámetros. En realidad no sabe la clase figura si va a tener o no tiene parámetros. Entonces, en realidad, no sabe. Pero no, en teoría, cada figura sabe cómo calcular su área. Va sin retorno, ¿no? Va a retornar algo. Sí, no, acá no tiene retorno. Ok. Ahora, ¿cómo le digo vacía? ¿Cómo le digo desde la clase figura que todas las demás sí o sí tienen que redefinirla? Poniéndole una palabrita clave acá adelante, que es abstract. Va sin public, entonces. Calcula, sí. O sea que es abstract function. Abstract function. Public, Ah, abstract, function, calcular. Public abstract function. Bueno, ¿qué quiere decir? Que es abstract. Hasta ahora nos enseñamos, bueno, públicas y privadas, obviamente, dijimos que todos los métodos son públicos, Básicamente sí. pero no conocíamos las funciones abstract, ¿sí? Esta es una palabra que vamos a usar mucho y que tiene que ver tanto con los métodos como con las clases. Existen también las clases abstractas. Entonces yo les pregunto, ahora que hablamos de abstracto, en estas clases, en este modelo que tenemos acá, tenemos la figura, el cuadrado, el triángulo y el círculo. ¿Yo puedo crear una figura cualquiera? Le puedo decir supongamos que tengo un sistema y tengo que dibujar figuras de plano. ¿Le puedo decir, dibujame una figura? ¿A qué? A calcular el... No, o sea. Si está dentro de esas tres. Si cumple con alguna de Por las eso le tengo que condiciones de decir la... alguna de las tres. Claro. Dibujame un triángulo, o dibujame un cuadrado, o dibujame un círculo. ¿Pero le puedo decir, dibujame una figura? No. No. Bueno, cuando no puedo hacer eso, esta es una clase abstracta. Cuando no puedes hacer qué. Cuando no puedo crear objetos de esa clase. Cuando no puedo hacer new figura. Porque ¿qué sentido tiene? Dibujar una figura en el plano que solamente tiene un punto en el medio. ¿Qué figura va a ser? Ahora tengo que indicar cuál. Ninguno. Tengo que decirle, dibujame un círculo, o dibujame un triángulo, o dibujame un cuadrado, o un rombo, o un lo que sea. Pero no puedo decirle, dibujame una figura cualquiera. No tiene sentido. Lo mismo que si yo estoy trabajando en un sistema de una veterinaria con los animales que estábamos trabajando antes. ¿Sí? Y tengo que crear un nuevo animal. ¿Le puedo decir, estoy atendiendo a un animal? No. 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 Tengo que decir, estoy atendiendo a un perro, a un gato, a una serpiente, a un murciélago, a lo que sea. La clase animal de nuestro caso anterior también era una clase abstracta. No puedo crear objetos de tipo animal, pero sí de sus clases derivadas. Tampoco podría crear un animal terrestre, ¿no? Pero, entonces todas las superclases son abstractas. No, todas no, pero porque es muy bueno. podrían llegar a ser. Lo que sucede es que si definís tu clase dentro de lo que llaman un dominio, si te vas de ese dominio, todo va a ser abstracto. Puede ser, si especializas, si generalizas tanto para llegar hasta una clase abstracta, puede ser. ¿Puede ser? En ese sentido no será todo siempre abstracto. No. Porque hay un dominio superior. No. No. Porque no todas las clases tienen una relación es uno. ¿Sí? Que hablábamos el otro día, por ejemplo, los bancos y los clientes. El cliente depende de un banco o la cuenta bancaria. La cuenta bancaria hay muchas cuentas bancarias dentro de un banco, pero una cuenta bancaria no es un banco. Por lo tanto, ahí no tenés clases abstractas. Bueno, entonces, suele pasar que cuando tenemos relaciones de herencia como esta, ¿sí? No tenemos delegación, sino relaciones de herencia, hay clases que son abstractas. En este caso la clase figura. Justamente la clase figura es abstracta porque yo no puedo crear figuras. Puedo crear círculos, puedo crear triángulos, pero no puedo crear figuras. ¿Pero de qué me sirve tener esta clase abstracta? Ustedes van a decir, ¿para qué la quiero si no puedo usarla? Justamente, la tengo para tener funcionalidad en común con todas las demás. Entonces, ¿qué hago yo en la clase figura? Defino mis métodos abstractos que me van a indicar que estos métodos también tienen que estar en las clases hijas o en las clases derivadas. Lo mismo voy a hacer con public abstract function
Así. Las declaro así, vacías, no tienen nada. Y lo único que hice acá fue ponerle la palabra clave abstract. Eso que me indica que cuando yo haga mi clase cuadrado, triángulo y círculo, las voy a tener que especificar. Entonces, fíjense cómo me quedó la clase figura. Simplemente me quedó. Y acá le voy a poner adelante abstract class figura. Porque definí que esta clase también es abstracta. Podría no serlo, ¿sí? Pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué qué? No. No, nada. Por Capaz que no entendí algo. Cuando llamás a new figura, ¿va a tener un error? O... No vas a poder. Te va a decir que no. No hay manera de hacer un new de figura. Si le pusiste el abstract. Si no le pusiste, vas a poder crearlo. Cuando creas un nuevo objeto, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí vamos. Cuando creas un nuevo objeto, entonces no pones new abstract class figura, sino que directamente le vas a la New triángulo. referencia. Pero después, ahora lo vamos a ver. Ahí voy a responder esas dos preguntas juntas. Entonces, mi clase figura es una clase abstracta que lo único que tiene es el punto del medio, el constructor, que siempre lo tiene que tener. Ahora va a decir, ¿para qué tenés un constructor si no vas a poder crear elementos de ese tipo? Ahora vamos a ver para qué. Tenemos la función mostrar centro, que fíjense que a esta no le puse abstract, porque no necesito redefinirlo en las otras clases. Toda figura, no importa cuál sea, va a poder mostrar su centro. Y esa funcionalidad la voy a poner en la clase base, en la clase general, en la clase más grande. Y después tengo estos dos métodos que dije que son los que van a poder trabajarse en todas las figuras. Listo, ahí terminó mi clase figura. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Ahora voy a ir a la clase cuadrado, que es la más fácil. Acá voy a definir clase. Pero en ese caso no es abstracta Una el pregunta, cuadrado. No. La clase cuadrada no es abstracta. Una pregunta, profe. Aquí esa figura debería tener conexión con las otras tres clases, con, Claro. con el Ahora apartado de conexión de... ¿Con los imports? Incluir, Sí, con el include. include ones. Sí. Pero además vamos a tener otra cosa más. Class cuadrado, ¿no? Esperen que no me quiero equivocar. Que le pase esto en todos los lenguajes. Por eso hay que ser un capo en uno solo. No, no. Acá le voy a poner esta palabrita clave. Viste, te bajan el video. Me bajan el video por ¿Qué partido es? ¿De hecho? ¿Sí? Ayer no. Fíjense esto. Class cuadrado extends figura. Esto me está diciendo que la Tiene clase sentido. cuadrado hereda de la clase figura. O si lo queremos decir, ver de otra manera, la clase cuadrado extiende a la clase figura. Se extiende a... ¿Sí? Pues De hecho sí. extiende, porque justamente dijimos que un cuadrado es una figura, pero con sus atributos particulares, con su comportamiento particular. Ah, claro, ya entendí. ¿Está bien? Sí. Lo mismo va a pasar con círculo y con triángulo. Voy a tener class círculo extends figura. Class triángulo extends figura. Bueno. Y Eso estaría en archivos distintos, ¿no? estarían archivos distintos. Bueno, el cuadrado. ¿Qué atributos tiene? El lado. Y tiene además el de la figura. Que ya por ponerle esto, ya tiene todo adentro. Entonces, yo acá podría poner private
¿Lado? Driver lado, ¿no? Pesos lados. Perdón, acá. ¿No sería digit lado? Acá hay algo que hice mal. Porque si no me agarran en memoria. ¿Por qué? Y Ah, porque no vos hice lo mal, traes hice de propósito. coso. No, pues si es cuadrado. ¿Vieron que yo me olvidé el private ahí? Que alguien me dijo, ¿le ponemos el private? Acá. Ah, no puede ser private. Si esto es privado, No lo haría. No puedo acceder. no lo puedo hacer. Así ¿Sí? es. Bueno, cuando empezamos a trabajar Vos lo con dijiste. herencia, ¿Vos lo dijiste? estos atributos Ah, lo dijiste. No me tires la pelota. pasan a ser protective. No sé qué. Está protegido. Protective. Pero no tanto. Protegidos. ¿Qué significa que están protegidos? Es privado, pero no tanto. Claro. Esa sería una definición correcta. Es privado, pero no para los hijos. o para Exacto. las pensiones. Exacto. Admite Es privado, familiares. pero no para sus clases derivadas. Sí, entiendo. Es decir, este atributo lo puede acceder la clase y sus clases derivadas. ¿Y en el UML cómo se pone? ¿Era el asterisco? Ah, ¿No es el Un puntito, asterisco? si no. Qué buena pregunta, no me acuerdo. ¿No es el asterisco? Le ponemos protected si querés. ¿Asterisco era? Es No me más o acuerdo. menos. ¿Te Era. acordás? Asterisco me Era, me parece que era ¿Qué? una. Asterisco me parece que era O había sumado el símbolo más y menos. Sí. ¿Te acordás que era una cosa así? ¿Qué tipo de candado? Me parece que sí, más o menos me parece. A ver. No me acuerdo. Profe, capaz que estamos tirando fruta, pero ¿no era este simbolito? El más menos. Una cosa así ha dicho la profe el año pasado. ¿Sí? Ah, puede ser, ¿Puede sí. ser? No me hago responsable de. No es la... No sabemos. Está, Ya estamos tirando todo. Es lo que él dijo. Claro, Qué mala idea. Él dijo que era así. claro. Por favor. ¿No es igual? ¿Eh? ¿No es igual? Pues, ¿Así dijiste? ¿Un colectivo? Más menos. Proteste, muy bien. Numeral. Ah, me faltó un. Excelente, gracias. no Me había re olvidado de cómo era el Pateti. Bueno, entonces, si es protegido, si es protective, los voy a poder usar desde las clases derivadas. Aunque tal vez no sea necesario, porque yo usando los get ya voy a obtener los valores. ¿Sí? Pero si los quisiera manipular de alguna manera en particular, sí los voy a tener que definir de tipo protegido. O sea, sería... En el caso de que quiera hacer un cuadrado. Por ejemplo, si tuviera la función esa mover y quisiera mover el cuadrado, voy a tener que acceder a ese atributo directamente. Claro. Bueno, entonces tengo class cuadrado extends figura. ¿Qué estoy diciendo acá? La clase cuadrado hereda de la clase figura. O un cuadrado es una figura. ¿Qué me está diciendo esto? Todo lo que ya tiene figura, ya lo tiene cuadrado. Entonces, ustedes acá me dijeron, yo acá tenía que definir los getters y los setters acá. Que no lo hice porque no tengo lugar, ¿sí? Pero si los tuviera, ya acá no los necesito, porque ya los tiene la clase base. La clase cuadrado ya puede usar la función mostrar centro, porque la tiene en su clase base. No la tengo que escribir acá de vuelta, pero sí la puedo usar tranquilamente. Y podría usar la clase calcular área. Pero ¿qué pasa? La clase calcular área dice acá que es abstract. ¿Qué me está indicando esto? Que acá tengo que decidir sí o sí cómo se hace. Y entonces, ¿qué voy a tener acá? Simplemente el método, el atributo lado, voy a tener por el function de calcular, ¿no? el constructor. Ah, no. ¿Qué pasa con el constructor? Constructor. Se sobreescribe. Solo van a tener el lado. Necesitas solamente el lado. Que se quede el dedo. ¿Qué debería recibir el constructor? El atributo lado. Y el punto de las coordenadas. Debería recibir los tres. El punto del medio y el lado, ¿no? ¿Pero para qué punto? Y porque tiene que Y tener el el punto, porque cuadrado. si no, no puedes el punto. calcular el área ni el resto. Lo que dijo ella. No, pero si para calcular un cuadrado necesitas solamente la distancia. No, dijimos que todas las figuras tienen Todas el las centro centro y el punto y del sus lado. atributos particulares. Tienen el centro y sus atributos particulares. El centro y su atributo particular. Entonces, coordenada X, peso, coordenada Y.
pesos, lado. Y ahora, recién dijimos que la clase figura, que cuando yo vaya a crear un cuadrado, no, acá no sé si en un cuadrado, el centro lo tengo en la clase figura. Y dijimos, pero la clase figura es abstracta, le dije yo hace un ratito. Sin embargo, creé acá el constructor. ¿Cómo puedo hacer para, desde este constructor, usar aquel constructor? Ya que le estoy diciendo que la clase cuadrado es una clase figura. Lo llamo directamente si lo va a buscar. Claro, algo así. Entonces, yo no puedo crear objetos de tipo figura, dijimos. Pero sí puedo usar ese constructor. ¿Cómo hago acá? Bueno, yo tendría que, en el constructor de la clase cuadrado, decirle, usa el constructor de figura y además sumarle el lado. O sea, además, inicializar el lado con este parámetro que viene acá. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace eso? La pata. Vamos a mirar por federación. ¿Cómo? No sé quién dijo eso. Yo recuerdo y había alguna. Fíjense. Parent. Ahora usa parent. Parent, dos puntitos. De puntitos. El pariente es. Fíjese esto. Le digo, en el constructor de mi clase cuadrado, llama al constructor de mi padre. ¿Quién es el padre del cuadrado? Figura. La figura. Va a venir acá. ¿Qué va a estar esperando esta función? Dos coordenadas. Dos coordenadas. ¿Qué cuáles son? Estas que estoy pasando acá, ¿no? Entonces, pesos, coordenada X, coma, pesos, coordenada Y. ¿Cómo, profe? En este constructor yo estoy pasándole tres partes, porque un cuadrado se conforma de tres atributos. El punto del medio, la coordenada X, la coordenada Y, y el lado que tiene el cuadrado. Los dos puntitos Entonces, vacíos, ¿sí? mi constructor recibe los tres. Pero yo, estos dos, son de mi clase base. Entonces, ¿qué hago? Llamo al constructor de mi clase base. ¿Cuál es? El de la figura. Entonces le pongo acá parent, no pongo figura, ¿sí? Pongo parent, constructor, llama al constructor, ¿y qué atributos le voy a pasar? ¿Qué está esperando allá? Está esperando justamente las dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Entonces le paso las dos que me están llegando acá por parámetro. ¿Y con el lado qué hago? Hago como siempre. Y ese es de esta clase. Sí. Así que, pesos dis, Profe, lado, Igual a pesos lado. igual a pesos lado, sí. ¿y si es, ¿cómo se llama? Múltiple, ¿cómo? No, olvídate. Después lo vemos lo de múltiple, pero no. ¿Qué es parent? Lo- entonces? Parent es el padre. ¿Pero qué es ahí parent? Porque no es un objeto, ¿qué es? La clase padre. La clase de la cual deriva. Si vos te Es fijás, una- sería de esta. En tu implementación ahí está generando un objeto. Está creando un Está objeto. construyendo el objeto cuadrado. Está construyendo el objeto cuadrado a partir del objeto figura. ¿Sí? Raro, pero sí. Ah, entonces básicamente tenés coordenada X e Y, pero ahí con otro nombre. Pero no hay dice ahí, no está asignando nada. No, Lo hace ahí. lo hace acá. Lo hace acá en realidad. ¿Sí? Es como si esto que está acá sería lo mismo que hacer esto. Pero acá estoy instanciando solamente dos atributos. Imagínate si estos fueran 10. En vez de hacerlo acá, yo lo tendría que hacer en las tres clases. En el cuadrado, en el círculo, en el... Acá son dos nada más. Pero fíjense cómo estoy ahorrando código. Sí. Todo esto yo lo tendría que tener acá. Y lo tendría que tener en el círculo, cuando lo haga, en el triángulo, y si después le agrego rombo, esto, el otro, en todo lo tendría que duplicar. Está bien, pero si vos lo usaras en clase superior, ahí en el constructor tendrías que tener, si tu cuadrado fuera todo la clase, ¿no? Sí. Eso. Tendrías dos atributos, lado X y lado Y. Sí. Tendrías dos dis Sí. de lado X y lado Y, no tendrías esta cosa de... No, pero lo que yo te digo es, suponer,
ahora son 2 nada más. Sí. Pero si fueran 10, Vos sí que- yo lo tendría que poner. Esos 10 acá, esos 10 en la clase de círculo, esos 10 en la clase de rombo, esos 10, no tiene sentido. Entonces, los pongo directamente acá, suponete que en vez de ser 2 sean 10 o 100, no importa. Y llamás al padre. El código te queda re chiquitito. Fíjate que esta va a ser toda mi clase cuadrado, va a ser todo lo que tiene la clase figura, más solamente 3 métodos. El constructor, porque tengo que crear cuadrados. El constructor. Mi método calcular área y mi método calcular perímetro. Las clases estas también tienen cada uno su setter y su getter, ¿verdad? O sea, Sí, pero ¿cuál tendría? ¿Cuál tendrían? Lado nada más. Porque las otras ya las tiene la figura. Ah, claro, solamente se generan las que tienen. Claro. O sea, los ¿Sí? Y ahora, si querés llamar a mostrar centro, ¿llamás a parent o llamás a tis? Llamas a dis directamente. ¿El parent es únicamente para el constructor? El parent es únicamente para el constructor. Profe, y en caso, por ejemplo, de tener, ¿se puede tener como un hijo de cuadrado a su vez? Sí. Cuadradito. Perdón, recién me preguntaste lo del parent. No es solo para el constructor. Ah, Podríamos querer acceder a un método propio que tenga solo el constructor. Es medio raro, pero sí. En el toString también lo podemos usar. Podemos hacerlo en el En ese toString. caso, el cuadrado. Profe, si lo que estás haciendo es ahorrando código, una de las cosas, ¿no? Querías ahorrar código. Podés pensar, es factible pensar que si tenés muchas clases abajo que están compartiendo atributos, tirarlas todos para arriba así con... Claro, claro. Esa es Sí. la magia que tiene la herencia. Exactamente. Porque acá estamos pensando desde la figura para los demás. Claro. Pero por ahí te das cuenta que vos estás haciendo algo. Y te das cuenta, pero todos estos atributos los comparten todas estas clases que estoy teniendo. Listo, hago una clase arriba. Y eso es lo que se llama generalización. Estás generalizando a partir de clases más chiquitas. Entonces ahí decís, mirá qué bueno, lo subo para arriba. Qué oxímoron lo que dije, pero bueno. Lo subo a la clase de arriba. Listo, me ahorro un montón no solo de código, sino que vos si después tenés que ir a modificar algo de un comportamiento o de un atributo, lo modificás solamente en la clase de arriba. Y todas las 20 subclases, si querés, heredan de esa y ya está. Figura geométrica, nosotros estamos trabajando con 3, pero ¿cuántas figuras geométricas podemos tener? Un montón. Imagínate en el esquema de la facultad, por ejemplo, que vos tenés que almacenar alumnos, profesores, no docentes, cualquier tipo de trabajador, secretarios, y todos tenés, no sé, DNI, Exacto. tipo DNI, nombre, apellido, todos esos datos. Imagínate si tuvieras esos datos y su comportamiento replicado en cada uno, no, es muchísimo. Claro. Ahí crearías una clase persona. Persona. Exacto. Y todo eso hereda ese mismo atributo y ese mismo comportamiento. Exactamente. Y como son relaciones En este caso lo vemos en un ejemplo muy bastante simple Sería para que lo abstracta, entiendan. persona, en ese caso. Claro, la persona sería abstracta. Tal vez no, tal vez sí. Para mí sí, porque si vos modelás dentro de lo que dice Nicanor, el sistema de la facultad, cada persona dentro de la facultad tiene como un rol. O es un alumno, es un profesor, es un no docente, o es un no sé, personal de seguridad. Pero cada uno tiene un rol particular. Pero son todas personas. La persona en sí misma no tendría como un comportamiento específico. Por ende, podrías decir, no puedo crear una persona si no le digo de qué tipo es. Ese es un caso en el cual podemos discutir si es abstracta o no. ¿Sí? Pero en este caso se ve como clarísimo. Pero podría ser tranquilamente la clase persona como padre. Claro. Por ejemplo, el nombre, el apellido, el DNI. Claro. Y después la otra sería, por ejemplo, profesores, Exacto. alumnos. Y solo pondría una relacionada con profesor y con alumno. Exacto. Por ejemplo, las notas, o por ejemplo, no sé, los bueno, Esos son todos de las clases derivadas, ¿sí? Claro, claro. A lo que me refiero es que sí podría existir la clase personal como relacionada Sí, abstracta. podría. Ahora le pregunto. Ese es un típico caso de discusión de si la persona es abstracta o no. No importa. Lo único que vos tenés que pensar es que no deberías poder crear objetos de tipo persona. Como una entidad propia que haga algo. Entonces, bueno, supongo que ahora vamos a ir después a cómo hacer los llamados actos. Nunca vas a hacer llamados a figuras, vas a hacer llamados a... Ahí vamos a ver eso. Exacto, eso es lo que yo quiero Ahí vamos a ver ver eso. cómo es eso. Entonces, voy a borrar esta acá.
¿qué me falta acá entonces? Redefinir estos dos métodos, ¿no? Entonces, mi clase figura, perdón, mi clase cuadrado tiene como atributo propio el lado. Tiene su propio constructor que llama al constructor del padre con los dos parámetros que necesita y le agregamos los datos, inicializamos los datos de el atributo que me falta. Y acá que voy a tener public función calcular área y acá qué vamos a hacer return y or no el cuadrado. ¿Cómo era el área de un cuadrado? Lado por lado. Lado por lado. ¿No? ¿Vamos? ¿Sería así? ¿Qué dice ya? La función calcular área de la clase cuadrados lo que va a retornarme es el valor del lado por el valor del lado. ¿No? Lado por lado. ¿Qué está al lado de qué lado? Por Un asterisco. un asterisco. Y la función perímetro ¿querés ir haciendo acá la clase círculo? Para que veamos algo. Si podés. La función entonces, calcular perímetro, ¿qué me va a devolver? Return pesos bis get lado por 4. Y se terminó mi clase cuadrado. Listo, ya está. Por ejemplo, el cuadrado también puede tener un toString independiente. Estaba por decir eso mismo. Hacete este y los dos métodos. Entonces, yo acá me faltó hacerla, pero tendría que tener el método toString. Lo voy a hacer acá abajo. En figura. En figura yo tendría public function. Y ahí podés concatenar, por ejemplo, el toString de los dos. Este me devolvería, por ejemplo, return figura con centro en punto podría ser esto, ¿no? Mi toString podría decir return figura con y llamar a la función mostrar centro, que es lo que me va a mostrar centro en y el centro de la figura. Y acá, en mi clase cuadrado, yo podría hacer ¿qué debería devolver? Si yo quiero que devuelva lo que tiene el padre y agregarle el lado. Sería un parent toString. Sí. Acá vamos a usar de vuelta. Parent. Acá son dos
dos simbolitos de 2 puntos. Parent, 2 puntos. Punto. Y acá le podemos sumar y de lado. Punto. Eso, this. Get lado. ¿Se entiende cómo va quedando esto? Entonces, cuando yo encuentro una funcionalidad que comparten todas las clases, la meto en la superclase. Y de ahí, una vez que la tengo ahí, la puedo usar acá. Fíjense cómo el código queda mucho más chiquito. Si no, yo acá, en todo esto, ¿qué tendría que haber hecho? Haber puesto todo este return que está acá, más todo este return que está acá. Y acá, nada, lo usé directamente en ToString, le sumé lo que quería y listo. Cuando yo haga un mensaje, emita un mensaje a un cuadrado para que se muestre, va a venir acá. Entonces, cuando venga acá va a ir al padre a buscar el ToString y le va a sumar lo del lado. Si esto yo no lo hiciera acá, podría no hacerle el ToString acá. ¿Qué va a ocurrir? Si yo llamo a un cuadrado o un objeto de tipo cuadrado para que se muestre. Digamos, va a mostrar lo del padre. Va a mostrar aquello nada más, no va a mostrar lo del lado, va a mostrar solamente lo del centro. Porque no va a encontrar el método acá, lo va a ir a buscar allá. Sí, consulta. Algo que el tema del parent es que agarra de la clase cuadrado a la clase figura. Sí. Pero en la parte donde dice en la clase figura, es Public Abstract Fusion. ¿Cumple algo? O sea, ¿está ahí por algo? O ¿Qué cosa? ¿El abstract? El abstract en el figura. O sea, Por eso, porque no se pueden crear objetos de tipo figura. Todavía no hicimos la clase test. Ahora la vamos a hacer. Quería que Nicanor haga ahí otra clase para que vean cómo hacemos. Y ahora pasamos a hacer el test. Porque hasta ahora ustedes, sí, nos vamos a quedar sin pizarra. Hasta ahora ustedes vienen entendiendo que estamos usando un poco menos de código, que podemos subir clases para arriba, que podemos ahorrarnos cosas, pero todavía no le terminan de entender. Falta algo. ¿Qué hora es? Menos cuarto. Bueno. No sé si tiene debe tener alguna función el pi. Pi. ¿Cómo me lo? Eso. Ahí, Claudia, acá en el podría yo no poner parent y en el test solamente llamarlo digamos, llamar al ToString de la figura, ¿no? Claro, pero no tendría que tener redefinido este. Si acá tenés el ToString, si yo hago el ToString solamente poniendo lado, de lado. ¿Sí? Ah, claro, sí. Y en el test poder mostrar, pero el mostrar de la figura. No. Ah, por el astro. Por el astro. Ajá. ¿Y porque cómo hace para decirle de ese objeto, del parent de ese objeto? Claro. No podés. Lo tenés que hacer directamente en la clase, en la definición de la clase. Sí. En un momento apagó los colorcitos que debía ser de color verde, estaba de color gris. ¿Un día se puede pasar eso? Seguramente se que te cambió el... Segundo que nada, solo que pasó que una noche a la mañana. Algo te haber pasado. Alguna extensión, capaz que sí, capaz que alguna extensión. Actualizaste algo sin querer y se actualizó y se quedó en gris. Sí. Lo podés cambiar igual ahí, ¿eh? Sí, en extensiones. Pero no sé cómo. Jesucristo y todos sus hijos. Sí, he tenido actualizaciones de coso, pero... Yo lo único que le estoy haciendo es compartir y pasándolo en el equipo. No, porque tiene una partida. ¿no? Hay uno que vos te descargas todo lo que es visual, así todo lo que es los colores, la marca, entonces capaz que esa extensión se actualice. ¿Quiere que hagamos un cortecito, 10 minutos? Ah. Terminamos acá y ahí. Profe. A la
¿Podemos ver eso que te dije? Sí.